Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. No es un secreto para nadie que todavía existen personas irresponsables en el mundo que tienen mascotas pero no cuidan de ellas adecuadamente, ahorrando su tiempo y dinero. No esterilizan a sus gatos y perros y se deshacen de la descendencia no planificada de formas crueles, como ahogarlos. Testigos involuntarios de tal escena fueron Manuel e Isabel, o al menos eso les pareció al principio. Un hombre en particular emergió del bosque con una caja de cartón y, sin mucho esfuerzo, la arrojó al río. La pareja regresaba de un sanador conocido en quien habían depositado grandes esperanzas. Habían soñado durante mucho tiempo con tener un hijo, pero con cada año que pasaba, ese sueño se desvanecía. El viaje tampoco les pareció mucho consuelo. Les pareció que el sanador no quería tener nada que ver con ellos, ya que no había perspectivas. Parecía más un adivino que un sanador. Escuchó a la mujer, habló con ambos esposos y luego expresó algo extraño, como que los niños vendrían, pero de una manera inusual. No llegaría cuando lo esperaran y no de la manera que deseaban. Se decidiría en el camino de regreso. Lo más importante es recordar la ley de Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Tonterías, ¿qué tiene que ver eso con...? Hemos perdido nuestro tiempo, murmuró Manuel mientras se iban. Isabel permaneció en silencio. Sentía que estaba captando algún significado. Habían tenido miedo de ir a él durante mucho tiempo precisamente por esto, y ahora regresaban en completa confusión. Y de repente, una escena como esa. Espera, Manu, no me gusta esto en absoluto. Detente. Cuando el hombre que había arrojado la caja notó que un coche se detenía cerca, rápidamente se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Sin embargo, a la pareja no le interesaba especialmente. Manuel acarició suavemente la mejilla de su esposa. No te preocupes tanto, cariño. Todo está bien, estoy seguro. Yo también lo estoy. Saca la caja, creo que de eso estaba hablando. Al bajarse del coche, el hombre se dio cuenta con horror de que se habían detenido por una razón. Había un recién nacido en la caja, luchando por respirar. Como neonatólogo, conocía muy bien esos llantos. Manuel, descalzándose, se metió en el río. Afortunadamente, no estaba demasiado profundo cerca de la orilla, y solo tuvo que adentrarse hasta las rodillas en el agua. La caja ya estaba empezando a empaparse. El agua fría llegó rápidamente al cuerpo del bebé. El hombre sacó rápidamente al bebé y corrió de regreso al coche, donde Isabel ya había salido con los ojos bien abiertos de asombro. Manuel se sentó en el asiento trasero, desenvolvió rápidamente al bebé y lo examinó. Parece que está bien. Isa, ¿estás catatónica o algo así? ¿Estás bien? Salió del coche sosteniendo al pobre bebé en sus manos. Estoy bien. De esto estaba hablando. Dámelo. Tómalo. Sujétalo con cuidado. Sube al coche. Necesitamos llegar al hospital y a la policía urgente. Y no digas tonterías. Estás en estado de shock. Eso es comprensible. Yo también estoy en estado de shock por lo que acaba de suceder. Manuel se subió al coche. Se fueron. Isabel sostenía al tranquilo bebé cerca de su pecho, examinando su pequeña carita. Espera, Manu. ¿Estás seguro de que en un hospital, y mucho menos la policía, son necesarios? ¿Qué pasará con este bebé allí? Manuel se sorprendió tanto que detuvo el coche y se volvió hacia su esposa. ¿De qué estás hablando, Isa? ¿Dónde más debería ir? Necesita ser examinado por médicos. Luego la enviarán a un hogar de acogida, donde personas calificadas se encargarán de él. Y la policía debería encontrar a la madre de este niño y a ese criminal. ¿Recuerdas a ese hombre? ¿Qué llevaba puesto? Ni siquiera intenté recordar. Y no quiero saber quién es ni qué pasa. Soy su madre y tú eres su padre. Y un médico, por cierto, deberíamos adoptarlo. Todo resultó tal como dijo ese sanador. Quien quiera que fuera. El niño apareció, pero no exactamente como esperábamos. La ley de Moisés, no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Moisés fue encontrado en el río, pero lo llamaremos Santiago, como queríamos, no Moisés. Y no le entregaremos a nadie. ¿Sabes cómo son las cosas para los niños en ese hogar de acogida? Sabes que aunque nos permitan adoptarlo, llevará mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo estará solo.
Me preguntaba constantemente, ¿qué tiene que ver la ley de Moisés con esto? ¿Dónde no debemos apartarnos? Aquí está la respuesta. ¿Qué tipo de superstición es esta, Abel?, preguntó su esposo desconcertado. Entiendo todo, pero ¿qué está sugiriendo? ¿Tomar al niño así, simplemente? ¿Por qué no podemos hacerlo, Manu? Después de todo, hemos estado soñando con tener hijos durante tanto tiempo. Aquí está, nuestro hijo. Queríamos llamarlo Santiago. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no es nuestro hijo. Porque es una persona y no podemos simplemente reclamarlo como nuestro. Por eso, no estamos en tiempos antiguos y tú no eres la hija de un faraón. Todo esto debe hacerse adecuadamente. Debes estar de acuerdo. Lo haremos adecuadamente. Mi padre no es un faraón, pero ayudará. Lo sé. ¿Qué sucederá si entregamos a este niño? No podré vivir después de eso. Y no podré vivir contigo. Esto no es un chantaje. Ya he decidido que solicitaré el divorcio si la situación no se resuelve. Y ahora se ha resuelto. No tengo derecho a entregar al niño así, ¿entiendes? No entiendo nada y no quiero entenderlo. No puedo imaginar hacer lo que estás sugiriendo. No tenemos derecho. Vamos a casa, querido mío, por favor. Si todavía decides que debemos entregar a este niño, lo haremos. Pero por ahora, por favor, vayamos a casa. Tiene frío y hambre. Necesitamos comprar comida, pañales y mantas en el camino. En el camino de regreso a casa, cada uno de ellos pensaba en sus propias cosas. Manuel todavía no podía decidir qué pensar acerca de lo que su esposa estaba sugiriendo. Isabel, por otro lado, acariciaba al bebé y se sentía más feliz con cada minuto que pasaba. Se sentía como una madre. Este era su hijo, y sabía que no lo entregaría por nada. Si su esposo insistía, simplemente huiría de él, se escondería y no le entregaría a este niño, su Santiago, a nadie. En el camino, compraron todo lo necesario para el bebé. Cuando llegaron a casa, se ocuparon de él de inmediato. Manuel examinó al bebé, trató su cordón umbilical, hizo todo lo necesario. Isabel preparó fórmula y realizó todo con confianza y calma, como si este niño hubiera estado viviendo con ella durante más de un día. Nació hace solo unas pocas horas, dijo Manuel. Está claro que fue en casa, sin ninguna asistencia médica, pero al mismo tiempo el bebé está perfectamente sano. Por supuesto, lo encontramos a tiempo. No tuvo tiempo de resfriarse ni de infectarse. Bueno, ¿ves? Eso es genial. Todo estará bien ahora. Por la tarde llamaré a mi padre y consultaré con él. Estoy seguro de que nos ayudará. Y estoy seguro de que dirá que estamos locos y que deberíamos entregar a este bebé. Bueno, al menos reportarlo. ¿Reportarlo a quién? ¿Por qué? Tú mismo dices que está sano. Y si lo reportamos, lo alejarán de nosotros, lo examinarán, lo escrutarán. No solo se convertirá en un recién nacido anónimo, sino también en un participante en un caso penal. No es culpa suya haber nacido de personas así. Isabel logró persuadir a su esposo de que el bebé debía quedarse. Manuel vio que su esposa no era ella misma, que realmente haría algo completamente inapropiado si este niño no se quedaba con ellos. Y a él también le resultaría difícil. Examinaba a muchos bebés a diario, pero con este ya había desarrollado sentimientos verdaderamente paternales. Era algo extraño y emocionante. Ahora tenían un hijo, y su vida había adquirido un nuevo significado. La primera vez que Isabel se casó fue por amor, pero también debido a un embarazo no planificado. Era muy joven en ese momento y estaba profundamente enamorada de Javier, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Él, igualmente joven, simplemente se aprovechó de su disposición. Cuando se dio cuenta de que tendrían un hijo, sintió un poco de miedo. Después de todo, tenía que contarle a sus padres, pero también estaba feliz. Pensó que ahora Javier no se iría a ningún lado. Sí, sintió que se apresuró. La novedad se había desgastado en su relación, que había madurado demasiado pronto. No tenía nada más para sorprenderlo, nada para aferrarse a él, y él parecía alejarse. Pero ahora algo nuevo había aparecido, algo que no les permitiría ser solo amantes. Y él no estaba listo para el matrimonio, y mucho menos para un hijo. También era muy joven y creía que un matrimonio temprano arruinaría su vida. Después de todo, todavía quería estudiar, trabajar y finalmente divertirse. Por supuesto, tenía sentimientos por Isabel, y tal vez no planeaba romper con ella.
¿Por qué no salir con una joven y hermosa chica? ¿Pero casarse? ¿Qué quieres decir con un hijo?, preguntó él, decepcionado e incluso ofendido, cuando ella le contó esta feliz noticia. Es demasiado pronto para nosotros, ¿lo entiendes? Sin educación, sin profesión, ni siquiera tenemos un lugar propio. Pero el niño ya está aquí. Trató de convencerlo Isabel. ¿Dónde está? Todavía no es un niño, es solo algo. A veces las mujeres hacen esa cosa para no dar a luz. ¡Nunca!, respondió la chica firmemente. Eso es un verdadero asesinato. Todo el mundo te dirá eso. No es asesinato en absoluto. Eso es lo que dicen, pero en realidad todas las mujeres lo hacen. Escuché que mi mamá lo hizo, y probablemente la tuya también. Además, mi ex compañera de clase, Ana, fue al médico y se hizo un aborto sin escándalos ni charlas. Y ahora no tienen hijos. Viven muy bien. Quiero decir, rompieron con Ramón, pero ahora ambos tienen otras relaciones. Viven libres y felices. No quiero ese tipo de felicidad. Mi felicidad eres tú y nuestro bebé. Isabel colocó su mano en su vientre todavía bastante plano. No notó el cambio en el rostro de su amado en ese momento, pero no era difícil adivinar que Javier no estaba ansioso por convertirse en esposo y padre. Ese día se separaron, acordando pensarlo. Isabel no tenía nada especial que pensar. Ya percibía a su hijo como una persona viva. Era un hecho. Tendría un hijo, sin importar lo que Javier decidiera. Esperaba que aún se casara con ella y que fueran una familia. Él, ella y el bebé. Después de todo, él dijo que la amaba. Y aunque no se apresuró a casarse y llevarla al registro civil en el primer momento, pensó que simplemente se sorprendió. Al principio ella también tuvo miedo. Hoy lo pensaría y se daría cuenta de que no podía vivir sin su Isa. Quería al bebé y seguro al día siguiente le propondría matrimonio. Pero al día siguiente no llamó. La cita no ocurrió. Bueno, tal vez está ocupado, pensó Isabel. Las chicas enamoradas pueden inventar todo tipo de excusas. Y Javier no llamó al día siguiente tampoco. Así que la joven decidió atraparlo cerca de su casa. ¡Javier! Isabel llamó, tratando de que su voz no sonara demasiado quejumbrosa. Él se sobresaltó, se detuvo y se dio la vuelta. «Ah, hola», dijo, como si ella fuera solo una conocida. «Hola, dime, ¿por qué no llamas? ¿Por qué no vienes? ¿Has decidido algo?» Isabel no quería perder palabras en conversaciones vacías, pero parecía que él no quería entender nada. ¿Qué debería decidir? Y su mirada era tan incomprendida, distante. «Bueno, sobre nosotros y nuestro bebé», explicó la chica. «Escucha, Isa, te dije». Tomó a la chica del codo, la llevó un poco hacia el lado de la carretera, como si no quisiera que los vieran juntos. Desde el principio decidí que era demasiado pronto para casarnos, para ser padres. Apenas tenemos 18 años. ¿Qué boda? ¿Qué bebé? Entonces, ¿por qué hiciste todo esto?, preguntó Isabel, apenas conteniendo las lágrimas. Dijiste que me amabas. No lo estoy negando ahora. Sí, te amo, y no estoy en contra de verte, pero solo sin niños ni cosas así. ¿Por qué necesitas eso? Dime. Una vez que te deshagas de eso, todo seguirá igual para nosotros. Seremos personas libres. No, Javier, no entiendes, dijo la chica, tratando de hablar con calma y firmeza. Nada será igual que antes, y no tengo la intención de deshacerme de nadie. El niño vendrá, y necesitamos decidir algo. No podré ocultarlo por mucho tiempo. Y eso significa... Bueno, no lo ocultes. Díselo a tus padres hoy, ya sea a los tuyos o a los míos, y verás que te llevarán al médico ellos mismos. Es incluso mejor de esta manera. Díselo, seguro. Son adultos, personas razonables. Además, escuché que este procedimiento cuesta mucho dinero. Ellos lo pagarán. Nunca haré eso, exclamó la chica, ya sin contener las lágrimas. Tendremos que casarnos, y tú tendrás que criar a este niño. Y dándose la vuelta, corrió a casa. Había esperado que Javier corriera tras de ella. No lo hizo. Esperó que él la llamara por la noche porque había dicho que la amaba. No llamó. Su madre, padre y abuela, que vivía con ellos inicialmente, miraron el estado de ánimo de su hija con calma y comprensión.
Parecía que había tenido una pelea con su novio. Sucede, pero luego se dieron cuenta de que no era tan simple. Su hija se negaba a comer, e incluso cuando se sentaba a la mesa con todos, comía con evidente esfuerzo, rechazando la comida que solía gustarle. Y cuando saltó de la mesa durante el desayuno y corrió al baño, donde se podían escuchar sonidos familiares, los tres adultos intercambiaron miradas significativas. «Dios mío, muéstrame a ese desgraciado que embarazó a mi niña», dijo su padre con severidad, un oficial de policía que trabajaba en su distrito. Su madre y su abuela se miraron y suspiraron. La situación estaba clara. Lo único no claro era qué hacer ahora. Cuando la pálida Isabel salió al pasillo, su madre no la dejó esconderse en su habitación. La llevó a la cocina, la sentó en la mesa y preguntó con severidad: «¿Cuántos meses?» «¿Qué?», murmuró la hija sin levantar la vista. «Meses». «Bueno, no importa cuántos. Dime otra cosa». «¿Quién?», ordenó su padre. «Probablemente sea Javier», adivinó la abuela. «Sí». La cara de Isa comenzó a contorsionarse involuntariamente por las lágrimas que se acercaban. «¿Y qué dice él al respecto?». Su padre cambió al modo interrogatorio. «Nada, dice que es demasiado pronto para nosotros». Isa finalmente dejó que sus lágrimas fluyeran. «Ya veo, meterse en problemas no es demasiado pronto, pero asumir la responsabilidad sí lo es», dijo su padre. «Le explicaré lo que significa demasiado pronto y cuándo termina». «Papá, por favor, no lo hagas». Isa se asustó. «Belle», su padre respondió con cariño, «si tú, pequeña, hubieras venido a mí antes de todo esto y me hubieras preguntado si era necesario o no, te habría respondido. Pero ahora es demasiado tarde para razonar». «Pero la gente seguirá diciendo que yo...». «La gente hablará de todas formas, no importa qué, pero piensa en lo que dirán de mí. Piensa en cómo podré trabajar, especialmente con jóvenes. ¿Qué les diré a las personas si cualquiera puede mirarme a los ojos y decir que no pude criar adecuadamente a mi hija? ¿Que ella trajo deshonra? ¿Cómo hablaré a los demás? ¿Cómo les explicaré lo que está permitido y lo que no?». «Cálmate, Berto, cálmate». Su esposa trató de calmar a su esposo agitado, y la abuela acarició la cabeza de Isa, también tratando de calmar a su yerno. «No debería llorar ahora, Roberto. No la alteres. Cálmate, querida, no llores. Todo estará bien». «Ese idiota estará tan feliz de casarse contigo. Incluso se arrodillará a tus pies. Te suplicará. Ya lo verás», prometió el señor Hidalgo. «Si decide que puede tratar a mi hija de esta manera, le explicaré lo que está permitido y lo que no lo está. Y tú, Isabel, quédate callada. Seguirá dándote tonterías sobre todo esto de demasiado temprano y todo después». El padre realmente se tomó en serio el asunto de restaurar el honor de su hija. Decidió no ir directamente a la casa de los posibles parientes, sino primero averiguar todo lo posible sobre su familia. Tal vez fueran personas a las que darles a su única hija sería un crimen. En cualquier caso, no tenía la intención de dejar que el asunto siguiera su curso, pero era necesario recopilar la mayor cantidad de información posible. ¿Quién sabe quiénes resultarían ser? ¿Alborotadores o personas que dificultarían la lucha contra ellos? En ese caso, estaba bien. Criaron a su hija y criarían a su nieto. Pero era mejor, por supuesto, si había algo con que presionar. Resulta que sí lo había. A la noche siguiente, tranquilamente le dijo a su esposa: «Familia normal, gente sencilla, sin lujos. Papá tiene un caso con un menor. Vandalismo. Salió con una pena suspendida, pero parece que se asustó en serio en aquel entonces. Ahora trabaja como conductor. Ha habido infracciones menores relacionadas con esto, pero nada significativo. La madre trabaja en una fábrica. Tienen una hija menor y tampoco se le puede encontrar defectos. Ha habido quejas de los vecinos por culpa de Javier, parece. Ponía música alta, dejaba basura en el rellano y traía grupos de amigos. Pero el apartamento tiene 4 habitaciones, así que podemos mudar a nuestra hija allí sin problemas». «Eso está bien, pero necesitan casarse. ¿Y si el bribón se niega?». La madre dudó. «Le mostraré a quién se niega. Él también tiene algo que perder. No vendió nada, solo fumó, pero es un punto a nuestro favor.
Sus padres necesitan entender que es mejor para él casarse y vivir tranquilamente que terminar en la cárcel pronto. Está claro que seguirá haciendo lo mismo. ¿Cómo encontró Bel un esposo así?, la madre exclamó sorprendida. Bueno, encontró lo que encontró. ¿Debería estar buscando un príncipe ahora? Es demasiado tarde. Y él, convirtiéndose en padre de familia, sentirá la responsabilidad. No más fiestas para él, especialmente no ese tipo de entretenimientos. En realidad, no es un chico malo. Estudia en la universidad y no le va mal. Planea ir a la universidad. Sí, es temprano. Sí, no es la mejor opción, pero deberías haberlo pensado antes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Deberíamos ir a ver a sus padres de inmediato? ¿Dónde más iríamos? ¿De qué sirve hablar con estos chicos? Hicieron su parte. Ahora tenemos que solucionarlo. Al día siguiente, los padres de Isa estaban sentados en la casa de los padres de Javier. Explicar la razón de la visita no tomó mucho tiempo. Tal vez, los padres del joven ya estaban al tanto de sus malas acciones, pero la madre de Isa no iba a darse por vencida. ¿Y por eso nos están contando esto? Gracias a Dios. Tenemos un hijo, no una hija. Él no está embarazado, respondió de inmediato. Permítame decirle, señora, dijo el padre de Isa con severidad, vestido con un uniforme de policía y dirigiéndose a la madre de Javier. Todos estamos embarazados aquí en este momento, y todos tendremos que resolver este problema juntos, sin importar lo que hayan hecho nuestros hijos. Pero primero hay que averiguar quién hizo qué. Su hija le dijo que está embarazada del hijo de Javier, pero tal vez no es así en absoluto. ¿No te da vergüenza?, se ofendió la madre de Isa. Al menos no recurramos a insultos. ¿Por qué debería sentir vergüenza? Mi hija no llevó a nadie por el mal camino. Ella todavía es muy joven. Pero, ¿y mi hijo? Él es un joven y actúa como tal. Puede tener todas las novias que quiera. ¿Se supone que deba casarse con todas ellas? Nadie está tocando a su hija. Por favor, no insulte a la mía. Su hijo no se niega. Sí, estaba saliendo con Isabel. Sí, tuvieron una relación. Pero ahora parece que no quiere casarse. Es demasiado pronto para él. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Es demasiado pronto, pero deberían haberlo pensado antes. ¿Y ahora planea abandonar a una chica embarazada? ¿Por qué debería atarse de por vida? No se calmaba la madre de Javier. Debería pensar, señora, que puede comprometerse sin casarse. Y el matrimonio, por cierto, no es la peor opción para él en este momento. ¿No fue arrestado? Tal vez. Bueno, y hay algunas otras preguntas sobre él. ¿Qué preguntas? Claro, tú lo contarás todo sobre él ahora mismo. Fue arrestado sin motivo real. Ni siquiera ha fumado eso. No voy a difamarlo. Lo estoy mirando como si fuera mi yerno. Y tampoco soy ese tipo de persona que difama a sus propios parientes. Sabes, debido a mi deber, sé un poco más sobre ustedes de lo que piensan. Tienen una deuda por el apartamento. No han pagado en 2 meses. Y hay otras infracciones menores que podemos encontrar si insisten en culpar a mi hija por nada. Oh, nos olvidamos de pagar. ¡Qué gran problema! ¿Eso significa que tiene que casarse por eso? Tenemos dinero, ¿sabes? Pueden acusar a cualquiera de cualquier cosa así. ¿Deberían ser castigados por eso? Está bien, madre. Eso es suficiente, dijo su esposo con voz grave. Su hijo se ha metido en un problema grave. Deje que se case. De lo contrario, vea, quién sabe hasta dónde llegarán las cosas. De todos modos, tendrá que casarse tarde o temprano. ¿Qué diferencia hay? Ahora o en 5 años. Si su vida juntos no funciona, se divorciarán y ya está. Estoy muy satisfecho con esta decisión sensata, elogió el padre de Isa. Y luego los padres comenzaron a discutir la boda y la futura vida de la joven pareja. Cuando Javier llegó a casa por la noche, se enteró de la visita y de que necesitaba ir pronto a la oficina de registro civil con Isa y sus documentos para presentar la solicitud. ¿Qué solicitud? Nunca tuve la intención, comenzó a decir, pero el padre de Isa fue inflexible. No tenías la intención, pero hiciste algo que no debías. Y ahora, lo siento, no hay salida de esto. Fuiste enlazado sin ser consultado. Tu futuro suegro ya vino y nos contó todo sobre tus asuntos. Javier se dio cuenta de que estaba en un problema serio. Al día siguiente, compró un pequeño ramo de claveles en su camino a casa y fue a la casa de Isa para proponer matrimonio. Isa y sus padres ya lo estaban esperando. Isa estaba esperando, aunque entendía que las cosas no iban como había soñado. Pero la propuesta se hizo,
y se dio el consentimiento, así que el siguiente paso era prepararse para la boda. Todo el trabajo restante recayó en los hombros de sus padres. Calcularon los gastos, organizaron la boda y ayudaron a comprar los trajes. La novia y el novio, sintiéndose avergonzados, se volvieron cada vez más callados. No parecían especialmente felices, especialmente Javier, pero como dos jóvenes adultos, simplemente obedecieron lo que sus padres decidieron. Los padres también decidieron dónde sería más conveniente que convivieran los recién casados. Los padres de Javier no estaban ansiosos por aceptar a su nueva nuera en su hogar, pero sus argumentos eran sólidos. Tienes un apartamento de 4 habitaciones para 4 personas. Cuando Isa y el niño lleguen, serán 6. Nosotros solo tenemos un apartamento de 3 habitaciones y es pequeño. Y esos mismos 6. Su apartamento es naturalmente más grande y está en el 2.º piso, mientras que el nuestro está en el 8º. ¿Cómo te las arreglarás con un cochecito? El ascensor a menudo no funciona. ¿Por qué sigues socavándonos? Ya casaste a tu hija y ahora quieres empujarla a nuestro apartamento, dijo la futura suegra, llorando en lugar de estar enojada. Todo recae sobre nuestros hombros y parece que no les importa, aunque son más culpables. No le enseñaron a su hija a protegerse de tales cosas. Tengo a mi propia hija creciendo aquí. No discutamos, intervino la madre de Isa. Daremos más dinero para la boda. Y además, esto es solo el comienzo. Veremos cómo van las cosas. Tal vez cambiemos, les compremos algo por separado. O tal vez se las arreglen solos. Tal vez alquilen. Hoy en día, muchos jóvenes alquilan apartamentos. No es gran cosa. ¿De quién es la culpa de que decidieran casarse a tan temprana edad? No exactamente advirtieron a su hijo y hablaron sobre las consecuencias. Ahora estamos lidiando con las consecuencias de lo que nuestros hijos hicieron por sí mismos. Ya sea que lo hayan decidido o no, no había escapatoria. Se casaron. La boda no fue lujosa ni especialmente alegre. Los casamenteros estaban insatisfechos entre sí y con la elección de la joven pareja. La novia y el novio, aunque parecían estar felices por el evento, ya entendían que algo no iba como habían esperado. Se dieron cuenta de que la decisión de casarse no era propia, sino el resultado de circunstancias y presión de los padres. La boda fue celebrada y comenzó una nueva vida adulta. No hizo feliz en absoluto a Isa. Se encontró en una familia extraña, donde nadie estaba contento de verla, ni siquiera su esposo, que era prácticamente un desconocido. Isa lo amaba, pero la vida familiar no funcionaba. De hecho, para ella no había vida familiar. La dueña de la casa era su suegra. Isa ni siquiera podía acercarse a la estufa para cocinar algo para ella. La madre de Javier siempre estaba cerca, comentando cada acción de Isa con gran desagrado. Así que no podía sentirse completamente como su esposa. La hermana menor de Javier, una niña de 12 años, se portaba mal. Siempre rondaba por su habitación. Escudriñaba descaradamente las cosas de Isa. Desde el primer día, la joven esposa sintió que aquí no la querían y se lo dejaban claro todos los días. Si no directamente, entonces indirectamente. Un día escuchó a su suegra hablar en la cocina con una vecina. La vecina exclamó: ¿Por qué se casó Javier tan temprano? Su suegra respondió con irritación: Traté de no casarlo. Esta novia suya se metió de inmediato y fue a quejarse con su padre. ¿Y quién es él? Un pobre policía. Casi arrastró al chico a la oficina de registro civil a punta de pistola. Nos amenazó con todo, desde meterlo en la cárcel hasta echarlo del departamento. Sí, Javier tuvo mala suerte con ella. Debe de ser algo especial si sus padres están dispuestos a sacarla de casa. Ni siquiera lo menciones. Nos la endilgaron así. Actúa como una reina todo el día. No cocina, no limpia, no habla con sus nuevos parientes. ¿Es esta la novia que soñé? ¿Es la novia que Javier debía casar? ¿Al menos dieron un dote por ella? Claro que sí, lo que está en su vientre. Eso es la dote. Llegó como si estuviera registrándose en un hotel, con su cartera. Aliméntala, vístela y cómprale zapatos. Su dote está en su barriga. La dejará pronto. Queda por ver quién se la dio. Fue duro para Isa, estando embarazada, escuchar tales conversaciones. Y lo más doloroso era que no recibía ningún apoyo de parte de Javier mismo. Se comportaba como si ni siquiera se hubiera casado. Principalmente hablaba con sus padres y ella se quedaba sola en la habitación.
No la invitaban a la mesa, ella comía sola porque Javier comía con su familia. Después de la universidad, no se apresuraba a volver a casa. Llegaba cuando quería y luego empezaba a beber. ¿Quién tenía la culpa de todo esto? Por supuesto, Isa. ¿Y tú qué? ¿Eres una esposa maravillosa acaso? ¿Por qué no puedes retener a tu esposo? ¿Huye de ti? ¿O esperas que sus padres sigan criándolo? No, lo siento. Ahora es un hombre adulto, el jefe de tu pequeña familia. Ahora tú eres su madre y su padre. Ocúpate de él tú misma. Su madre la regañaba todos los días. Antes de casarse, nunca volvía a casa borracho. Y ahora míralo. Isa intentaba hablar con Javier, pero no lograba nada. Su respuesta a todas sus quejas siempre era la misma. ¿Cuál es el problema? Me casé contigo. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Casado y ya está? Gracias, benefactor. ¿Crees que me has hecho un favor? Decía Isa, tragándose las lágrimas. No sé si fue por ti o por mí. Tu papá casi vino a por mí con un cuchillo, diciendo, cásate y ya está, habrá un niño y todo eso. ¿Soy culpable de que te quedaras embarazada y no quisieras un aborto? Otras mujeres de alguna manera lo hacen. No hacen un escándalo. Pero yo tuve que, como dicen, tapar mis pecados con una corona de bodas. Ahora soy culpable de no ser como solía ser. Y nunca te prometí que no iba a cambiar. Pero tú mismo dijiste que me amabas. Te amaba. Y todavía te amaría ahora. ¿Por qué no? Saldríamos juntos como antes. Tal vez nos hubiéramos casado más tarde, pero por elección. No porque tu papá viniera a casa de mis padres y empezara a asustarlos con quién sabe qué. ¡Vete al diablo! ¿Crees que eres tan importante para mí? Si no fuera por este embarazo, yo misma no tendría nada que ver contigo. ¡Qué caballero eres! Oh, ¿saldrías conmigo? ¿Quién te necesita? Dijo la chica, ahogando las lágrimas, por supuesto, en el calor del momento. Pero después de eso, su ya no tan buena vida juntos se desmoronó por completo. Javier solo venía a casa para pasar la noche, y no todas las noches, a menudo borracho. Luego se enteró de que no solo pasaba tiempo con sus amigos, parecía que tenía otras novias. Isa se sentía asqueada, pero su suegra estaba preocupada por su hijito. Se quejaba y culpaba a la novia de todo. No entiendo incluso por qué te casaste. No necesitas un esposo, no quieres verlo. Entonces, ¿por qué tu papá insistió en que se casara contigo? Pregúntale a mi papá, respondió Isa. Luego se encerraba en su habitación y lloraba sin poder parar. Ella entendía que su padre quería lo mejor, pero no resultó de esa manera. Nada bueno salió de ello. En resumen, el embarazo continuó avanzando, e Isa ni siquiera podía imaginar lo que sucedería después de que naciera el bebé. Claramente, nadie lo estaba esperando, nadie estaba preparado, y nadie quería a este niño, al igual que no la querían a ella. Resultó que nadie la necesitaba, ni su esposo, ni su familia, ni sus propios padres. A veces tenía ganas de correr de vuelta a casa, rogarles que la aceptaran de nuevo, decir que no podía soportar vivir más en un hogar hostil. De hecho, ¿por qué sus padres no la aceptarían y la llevarían de vuelta ahora? Después de todo, no sería una chica soltera que quedó embarazada y que quiso muchas fiestas. Sería solo una mujer divorciada. Algo común, pero no se fue, ni preguntó. En primer lugar, se sentía avergonzada. En segundo lugar, no estaba segura de que sus padres la aceptaran sin reproche. Y en tercer lugar, la abrumaba una especie de apatía. No quería nada. Ya no iba al médico ni salía a pasear. A nadie le importaba. Mamá a veces llamaba. Preguntaba cómo estaba, cómo se sentía. E Isa, tratando de sonar lo más alegre posible, respondía que todo estaba bien. Y su suegra y Javier parecían no estar interesados en el curso de su embarazo en absoluto. Simplemente parecían no importarles. Su suegra a veces gritaba en el pasillo o se quejaba a los vecinos con la esperanza de que su nuera escuchara. ¡Qué regalo de Dios conseguimos como inquilina! Se sienta en su madriguera todo el día como un topo. No levanta un dedo. ¿Cómo planea vivir con un niño? ¿Cree que dará a luz y yo me ocuparé de su bebé? Está equivocada. Yo no pedí a este nieto y no necesito a nadie como ella. Ni siquiera tocaré a su chiquillo. Que su madre se encargue de él. Ni siquiera he tenido un descanso de mis propios hijos. Todas estas preocupaciones no pasaron desapercibidas. Isa entró en trabajo de parto prematuro, y el parto fue complicado. El niño solo sobrevivió unas pocas horas.
El niño solo sobrevivió unas pocas horas. La pusieron en una sala aparte. Los médicos entendieron lo difícil que era para una mujer que acababa de perder a su hijo estar en la misma habitación donde traían a los bebés para amamantar. Pero, tumbada sola todo el día, escuchaba el llanto de los bebés, veía a madres felices, escuchaba sus conversaciones telefónicas. A veces se acercaba a la ventana y observaba a las madres felices siendo recibidas por esposos amorosos, familiares radiantes con flores, felicitaciones, recibiendo un sobre bellamente decorado. Nada bueno la esperaba. Javier ni siquiera fue al hospital de maternidad una vez. No intentó consolarla. Su madre mucho menos. Solo sus padres vinieron. Le dijeron que todo estaría bien, que tendría hijos en su futuro, que todo saldría bien. Ni siquiera podía imaginarlo. ¿Qué podría salir bien ahora? No había amor, no había hijo, no había vida. ¿Y realmente lo necesitaba ahora? ¿Por qué molestarse en vivir? No está claro cómo habría sobrevivido a este terrible periodo si no fuera por un joven neonatólogo que vino y le explicó por qué su hijo había salido así, y la reconfortó lo mejor que pudo. Manuel no era de la zona. Recién lo habían asignado a este distrito después de terminar la escuela de medicina. El caso de Isa lo conmovió profundamente. La infeliz y muy joven mujer, aparentemente abandonada por su esposo, se convirtió en algo más que una paciente para él. Se dio cuenta bastante rápido, sintiendo que era el único que se preocupaba por su destino. A menudo visitaba la habitación de la chica, se preocupaba por su salud, hablaba sobre la necesidad de vivir, que era demasiado joven y que las cosas aún podían mejorar en su vida. Isa no pensaba de esa manera en absoluto. No pensaba en nada en absoluto, soportando en silencio su dolor. Solo sus conversaciones con Manuel le dieron un poco de confianza de que tenía Solo las conversaciones con Manuel le dieron un poco de confianza de que tenía un futuro. Después de ser dada de alta, no fue a casa de su esposo. Regresó a casa de sus padres. La recibieron con calidez. Intentaron hacer todo para ayudar a la chica a recuperarse, olvidar a su hijo fallecido y su fallida vida personal. No quedaba nada que la atara a Javier. Ni siquiera quería aparecer en esa casa. Fue allí, por supuesto, a recoger sus cosas. Javier no estaba en casa y probablemente ni siquiera habría intentado retenerla. Las palabras de su suegra la convencieron de eso. Parecía querer apoyar a su nuera no amada, pero solo dijo que todo había salido para lo mejor. Bueno, te casaste sin muchas ganas. Imagina cómo habría sido vivir con un niño. Sucedió como si no quisiera vivir contigo, dijo su suegra. Y ese niño era su nieto. Pronto, Isa solicitó el divorcio, soñando solo con no encontrarse con personas que nunca se convirtieron en sus parientes. Manuel seguía llamándola. Al principio, parecía que solo era un médico. Preguntaba por su salud, su estado mental, daba algunos consejos, pero luego quedó claro que tenía otro interés. Empezó a encontrarse con ella en la calle. Luego la invitaba a reunirse, le regalaba flores, la invitaba a salir y divertirse. El divorcio de Isa y Javier se desarrolló relativamente sin problemas. No tenían hijos ni propiedades compartidas. En otras palabras, no había nada que dividir. Su exmarido solo dijo: «Te dije que te deshicieras de él. Todo habría estado bien entonces. Nada de esto habría pasado. Tomaste casi un año entero de mi vida. Y tantos nervios». Isa no respondió a esto. ¿Qué podría decir a eso? Se divorciaron, y gracias a Dios por eso. Después de todo, cada uno comenzó su propia vida. Para entonces, Isa se había dado cuenta de que Manuel se preocupaba por ella, y había sabido durante mucho tiempo que este hombre se había convertido en la persona más cercana a ella después de la tragedia. Nadie, ni siquiera sus padres, había sido tan atento con ella ni le había infundido tanta confianza de que la vida no había terminado. Pronto, Manuel le propuso matrimonio, y ella aceptó. Después de una boda rápida y tranquila, su esposo le llevó del centro del distrito a su ciudad para comenzar una nueva vida en un lugar donde nada le recordara el pasado. La nueva vida que comenzó fue tan diferente de la anterior que Isa rápidamente comenzó a olvidar esos difíciles 6 meses. Tenía una maravillosa relación con su segundo esposo. Nunca dudó de su amor.
La reunión con su suegro y su suegra también fue maravillosa. Sabían de su pasado, pero la aceptaron sin preguntas ni quejas, aprobando sinceramente la elección de su hijo. Vivían por separado. A Manuel, como joven especialista, le asignaron un pequeño apartamento. Isa continuó su educación, obtuvo una profesión y comenzó a trabajar. Su esposo trabajaba en el hospital de maternidad local. Todo en su vida era perfecto, excepto por una cosa: no tenían hijos. Y eso resultó ser lo más importante. Un año después de casarse, Isa comenzó a preocuparse por ello. 2 años después, comenzó a visitar a médicos. Quería tener un hijo lo antes posible, pero no sucedía. Los médicos decían que todo estaba bien con ella. Tenía un cuerpo joven y completamente sano. El embarazo llegaría cuando fuera el momento adecuado. Probablemente llegaría muy pronto. Solo tenía que esperar. Isa esperó varios años más y luego perdió la esperanza. No sé, Manu, ¿qué está pasando? Tal vez me volví estéril después del parto anterior, pero no puede ser que no tengamos hijos sin razón, ¿verdad? Pero te dicen que todo está bien y que tendrás hijos. Créeme, conozco historias así. Recientemente, una mujer de nuestro departamento dio a luz. Tenía más de 40 años. Tuvo su segundo hijo un año después del primero. Y antes de eso, no pudo tener hijos durante 20 años. ¿Así que tengo que esperar 20 años también? Tal vez no sea tanto tiempo, pero siempre quise ser una madre joven. Y eso no sucederá ahora. Ya no soy joven, ni siquiera ahora. ¿Y cuántos años tienes? Ni siquiera tienes 30. Por favor, no inventes cosas. No estoy inventando cosas, pero creo que deberíamos divorciarnos si esto continúa. No sé por qué me está pasando esto. Tal vez es un castigo de Dios. Tal vez otra cosa. Pero ¿por qué estás perdiendo el tiempo conmigo? Entiendo que un hombre puede ser padre incluso a los 70. Pero, ¿por qué esperar? Eso es, Isa, para que no tenga que escuchar más de estas conversaciones. Manuel se estaba enfadando. Después de todo, la gente vive sin hijos, y eso no va a pasar de todos modos. Créeme, soy médico. Después de todo. Parece que estos médicos no sirven para nada, suspiró Isa. Ya he visitado a 1 millón de ellos, y siempre es la misma historia. Tienes que esperar, o hay algo mal en mí. El primer hijo murió y el segundo no quiere nacer. Tal vez mi ex-suegra tenía razón cuando dijo que el niño no quería vivir conmigo y por eso murió. Simplemente porque no es mi destino ser madre. Tal vez simplemente no estoy destinada a ello. Deja de lado esa tontería mística. Manuel estaba molesto. En mi opinión, no está pasando nada terrible. Nadie te está diciendo que eres estéril, y los médicos no ocultarían algo así. Así que los hijos llegarán pronto. Solo recuerda, no quisiera que haya más de 3 niños y 2 niñas. Puedes hacer chistes todo lo que quieras. Isa sonrió. Bromas aparte, el tiempo pasó y todavía no había niños. Isa ya había visitado a muchos expertos médicos y en todas partes escuchaba lo mismo. Estás perfectamente bien, solo necesitas esperar. La espera se volvía cada día más insoportable, sin mencionar un año. Isa estaba dispuesta a aferrarse a cualquier oportunidad, así que cuando escuchó hablar de un curandero milagroso que había ayudado a muchas personas en las situaciones más desesperadas, comenzó a pedirle a su esposo que la llevara a verlo. Manuel no creía mucho en los milagros. ¿De qué estás hablando, querida? ¿Qué tipo de sanadores? ¿Son magos o charlatanes? ¿Has olvidado que vivimos en el siglo XXI? Dices que han ayudado a alguien, pero son solo rumores. ¿Realmente ayudaron? Lo siento, pero tengo serias dudas al respecto. Soy médico y me daría vergüenza creer en tales cosas. Bueno, está bien, no creas, solo llévame. Bueno, está bien, no creas, solo llévame allí. El camino no es muy conveniente. Dudo que un taxi llegue hasta allí, y está lejos de la parada de autobús. Solo llévame, ni siquiera tienes que entrar. Puedes esperarme en el coche. Vamos, ¿de verdad te resulta tan difícil cumplir este deseo mío? De acuerdo, aunque no ayude, pero al menos me calmaré y entenderé que Aunque no ayude, pero al menos me calmaré y entenderé que mi situación es desesperada. Dormiré tranquila sabiendo que hice todo lo que pude. Incluso probé los métodos más fantásticos. Por eso mismo no quiero llevarte a ningún lado. No sabes lo que podría decir allí algún tipo poco instruido, o podría hacerte tomar algún remedio cuestionable, y lo creerás, y o bien esperarás,
y tendrás esperanzas o sufrirás problemas estomacales. O incluso podrías dejar de tener esperanzas por completo. Ambas opciones son igual de malas. Peor que el estado actual de incertidumbre no hay nada. Y es una lástima que no entiendas eso. Desde que Isa se enteró de este sanador, no pudo calmarse. Le pedía a su esposo que la llevara allí sin cesar. Al principio, él se negó rotundamente. Luego empezó a poner excusas, alegando falta de tiempo, aunque sabía perfectamente que tendrían que ir allí algún día. Un día, cuando ambos estaban en vacaciones, Isa se mostró más decidida. «Eso es, Manuel. Haz lo que quieras, pero yo voy, con o sin ti. Ya sea que pueda encontrar un taxi o no. Siento que tengo que ir allí. Incluso caminaré si es necesario. Estoy segura de que no será en vano». Manuel ya conocía la terquedad de su esposa, así que a regañadientes, pero aceptó. Y al final, sintió lástima por ella. Vio cuánto estaba sufriendo, así que tuvieron que ir a ese charlatán. Así como Isa estaba segura de la naturaleza beneficiosa de este viaje, él estaba seguro de su inutilidad, y no quería dejar que su esposa se embarcara en un viaje tan largo, cuyo resultado también era desconocido. Estaba seguro de que no saldría nada bueno de este viaje, y entendía los sentimientos con los que Isa regresaría, pero aceptó y partieron. En realidad, el viaje no fue tan lejos. El curandero no vivía en un pueblo remoto en lo profundo del bosque, sino en un lugar bastante apartado, lejos de las bulliciosas ciudades. El camino hacia allí era sorprendentemente pintoresco. Tuvieron que pasar por asentamientos bastante grandes durante mucho tiempo, pero de repente terminaron y el camino corría junto a la orilla del río. La orilla opuesta era montañosa, cubierta de densos bosques. Estaban conduciendo por una pendiente suave. El camino separaba campos y arboledas dispersas del río. De alguna manera, nunca habían estado en esos lugares antes, así que ahora disfrutaban de los paisajes circundantes. «Ah, es hermoso aquí», suspiró Manuel. «Y el aire es tan fresco. Deberíamos ir más a la naturaleza. Ya sabes, pasar los fines de semana en un lugar así es la mejor terapia. Para mí, la mejor terapia será lo que él pueda hacer por mí. Y no es un brujo, solo una persona que sabe un poco más que nosotros», dijo Isa. «Bueno, está bien, pero te pido, si empieza a ofrecerte alguna poción, no la tomes, o al menos no la bebas hasta que consultes conmigo. A veces preparan cosas que pueden hacerte daño después». «No te preocupes, no soy tan tonta como para tragar cualquier cosa». Isa tranquilizó a su esposo, pero ella misma pensó que tomaría cualquier cosa si ayudaba. Ya no podía vivir sin hijos, simplemente no podía. La casa del sanador estaba en las afueras de un pequeño pueblo. Era quizás la mejor casa de todo el asentamiento. No lujosa, solo una casa sólida y confiable con un buen dueño. La apariencia de este edificio y la tierra circundante inspiraban confianza en que encontrarían ayuda aquí. Al menos, eso creía Isa, pero Manuel pensaba de manera diferente. Claramente algún estafador vive aquí, y probablemente tiene sus propios secuaces. ¿Y por qué no? Ha estado sacando dinero de personas crédulas como Isa. Oh, Isabel, otra de tus esperanzas se estrellará aquí. Decidió no dejar que su esposa fuera sola a la guarida de este brujo. Se acercó al porche con ella y tocó la puerta. El hombre que abrió la puerta no se parecía a un brujo de un cuento de hadas, ni a un psíquico de la época actual. Era solo un tipo normal de mediana edad, un campesino. Lo único era que sus ojos eran agudos, perspicaces y amables. Esta vez, Manuel también sintió confianza. «Pasen», los saludó, invitándolos a entrar. La habitación a la que los condujo el anfitrión tampoco se parecía a ningún tipo de guarida. No había manojos secos de ranas y serpientes en las paredes, bolas de cristal ni cartas gastadas en la mesa. Bueno, excepto por algunos manojos de hierba secándose cerca de la estufa. ¿O los trajeron aquí por el aroma? De hecho, la cabaña olía muy agradable. La atmósfera era acogedora. El anfitrión les trajo té y colocó pequeños frascos de miel y mermelada en la mesa. «Sírvanse si quieren. Es solo té común de una bolsa comprada en la tienda. Tenía la sensación de que vendrían invitados hoy, así que lo preparé. No le puse hierbas,
no se preocupen. ¿Usa hierbas para curar?, preguntó Manuel. Depende de la persona. Algunas personas necesitan hierbas, pero tú parece que no tanto. Puedo dártelas, por supuesto, pero veo que estás desconfiado. Además, no curan, solo fortalecen. Y yo mismo, ya sabes, no exactamente curo. Simplemente sugiero un cierto camino. Tu problema es que ya conocen el camino por sí mismos, pero van en la dirección equivocada. Por favor, cuéntanos, dijo Isa con voz afligida. Ya no puedo soportarlo. No entiendo por qué está sucediendo esto. Verás, tuve a mi primer hijo, pero murió justo después de nacer. Y parece que no puedo tener más. Y el tiempo pasa. Necesitamos hijos. Los necesitan, y los tendrán. No te preocupes. Pero solo después de que comprendas tu propio valor, independientemente de tu capacidad para tener hijos. Aunque tal vez incluso antes de eso. Luego siguió un discurso extraño, que Manuel llamó superstición y era bastante difícil de entender. Así que salieron de la casa no de muy buen humor. Al menos Manuel. Estaba seguro de que su dinero y tiempo se habían desperdiciado. Bueno, habían ido. Tal vez Isa estaría un poco más tranquila ahora. Y ese hombre expresó algunas ideas razonables acerca del valor de la propia vida, independientemente de otra persona, incluso si esa otra persona es muy importante. Isa misma parecía iluminada después de esta conversación. Puede que haya entendido un poco más, o tal vez algo más se le había revelado después del discurso del hombre. En el camino de regreso, ocurrió la historia de la caja arrojada por un hombre desconocido. Pensaron que simplemente había decidido deshacerse de algún animal de esa manera horrible, pero resultó ser aún más espantoso. Y ahora habían regresado a casa con este niño sacado del río. Isa inmediatamente comenzó a cumplir con sus deberes maternos. Manuel, al principio, era simplemente un médico que necesitaba verificar la salud del niño, pero en algún momento se dio cuenta de que este niño significaba mucho más para él. Y, extrañamente, durante sus infructuosos intentos de convertirse en padres, la cuestión de la adopción había surgido varias veces. Manuel se lo propuso a su esposa. Sin embargo, siempre terminaba con Isa derramando amargas lágrimas porque no podía aceptarlo. ¿Cómo no puedes entenderlo, Manu? Quiero tener mi propio hijo. Quiero llevarlos y darles a luz, amamantarlos. Nunca podré amar al hijo de otra persona como si fuera propio. Nunca serán verdaderamente nuestros. Él no pudo evitar estar de acuerdo con ella hasta cierto punto. Isa tenía razón en algo, pero luego apareció un niño completamente inesperado y poderosos sentimientos maternos se despertaron en su esposa, y él también sintió instintos paternales igualmente fuertes. Sin embargo, Manuel entendió que no podían simplemente quedarse con el niño sin repercusiones, aunque él tampoco podía imaginarse renunciar a este bebé. Continuó persuadiendo a su esposa de que necesitaban informar a alguien. Isa, tienes que entenderlo. Debemos averiguar quiénes son sus padres, aunque sea para responsabilizarlos por su crimen. Ese hombre quería matarlo, no simplemente abandonarlo en algún lugar. Si quisiera deshacerse del niño, podría haberlo dejado en la puerta de cualquier casa, una iglesia o una maternidad, pero lo arrojó al río. Es un milagro que pasáramos allí. Pero si lo denunciamos nos lo quitarán, ¿no lo entiendes? Y no quiero eso. Mientras todas estas investigaciones estén en curso, el bebé estará en el orfanato, solo y abandonado. Alguien más podría adoptarlo. No, perdóname, pero no lo permitiré. Llamaré a papá ahora mismo. Estoy segura de que nos ayudará. Para ese momento, el padre de Isa había avanzado significativamente en su carrera y podría ofrecer algo de ayuda, aunque podría estar indignado por la decisión de su hija, ya que era completamente ilegal. Isa lo entendía ella misma, por eso había estado posponiendo la conversación con su padre, ensayando mentalmente su discurso dirigido a él. Por la tarde, finalmente reunió valor y llamó, explicando cómo había encontrado al niño. Al principio, el señor Hidalgo realmente se indignó. Felicidades, mi querida, pero esto no es lo que se hace. Después de todo, no rescataste a un gatito del río. Encontraste a un ser humano. Debe tener documentos, algún estado legal. ¿Pero qué planeas hacer? ¿Decir que lo mantienes? ¿Llamarlo Santi? ¿Y luego qué?
¿Vivirá sin ningún acuerdo legal? Por eso te estoy llamando, papi. ¿No puedes ayudarnos a formalizar la adopción sin todos los procedimientos habituales? ¿Sabes cuán importante es esto para mí? Lo sé, y por eso todavía no he contactado a las autoridades pertinentes. ¿Y no lo harás? Isa estaba asustada. No quieres convertirte en mi enemigo de por vida. No lances esas palabras así. No estoy haciendo nada malo y no tengo la intención de hacerlo. Pido disculpas por el teatro, pero soy un ciudadano respetuoso de la ley y quiero actuar dentro de los límites de la ley. La letra mata, ¿no lo recuerdas? La misericordia es más importante que la verdad. Y estas no son palabras vacías. Nunca te he culpado de nada. Pero ahora tengo que decir que tu insistencia en aquel terrible matrimonio jugó un papel en la muerte de mi primer hijo. Si tú y mamá no hubieran insistido en ese matrimonio espantoso, podría haber tenido un embarazo saludable y haber dado a luz a un niño normal. Y no importa lo que cualquier otra persona te hubiera dicho después. El señor Hidalgo entendió que su hija tenía razón. Tampoco podía perdonarse ese error. Y ahora, después de terminar la conversación, reflexionaba profundamente. Sí, usando sus conexiones podría cumplir el sueño de su hija, adoptar legalmente a este niño como su hijo, y luego todo estaría en orden. Comenzó a contemplar sus próximos pasos. Era necesario decidir, después de todo, a quién acercarse con un asunto tan delicado. Y, lo más importante, era necesario averiguar de dónde venía este desafortunado niño. Dejar sin castigo el atroz acto cometido en su contra tampoco era una opción. Así que tendrían que encontrar a los padres. Tal vez esto sería aún más complicado que arreglar la adopción. Sacó su libreta y comenzó a hacer anotaciones, decidiendo a quién llamar primero y con qué pregunta. Luego necesitaba aprender todo de su hija sobre el hombre que había querido deshacerse del niño. Este hombre claramente no estaba mentalmente estable. Además, aún no se sabía si el niño era suyo. Tal vez lo había secuestrado de algún lugar. En ese caso, por supuesto, Isa sentiría lástima por el niño, ya que tendría que devolverlo. Pero no había otra opción. El señor Hidalgo dedicó la mañana siguiente a resolver los problemas de su hija y de su hijo. Ya no tenía dudas de que este niño era de Isa. Lo más importante ahora era asegurarse de que nadie lo estuviera buscando. A la mañana siguiente, tranquilizó a su hija diciéndole que haría todo lo posible para ayudarlos a adoptar legalmente al niño. Pero primero, tenían que encontrar a los padres. Sería bueno si el padre biológico del niño hubiera intentado abandonarlo. Entonces todo estaría claro. Ese hombre podría ser llevado ante la justicia. Pero si era alguien más, tal vez un secuestrador, eso complicaría seriamente las cosas. La búsqueda comenzó. Un investigador llegó a la casa de Isa y Manuel. Los interrogó minuciosamente y pidió una descripción del hombre. Desafortunadamente, lo habían visto desde lejos y no podían distinguir su rostro, pero proporcionaron los detalles que pudieron sobre su ropa y complexión. Isa incluso recordaba cómo caminaba. ¿Y la caja? ¿La llevaron con ustedes? No, ni siquiera lo pensamos. Estaba empapada, solo una caja de cartón simple. Por más simple que parezca, podría haber tenido muchas características identificativas. No estoy hablando solo de huellas dactilares, sino que podría haber detalles de la tienda, una descripción del contenido, y eso facilitaría mucho la búsqueda. Lamentablemente no lo pensamos, dijo Manuel nuevamente. Creo que era una caja sin marcar, añadió Isa. No noté nada en especial. Encontraron el lugar y, extrañamente, encontraron los restos de esa misma caja. Y la mayor suerte de todas. En un costado de la caja había una etiqueta de envío que indicaba el nombre de la persona que había pedido algo. Los investigadores ya estaban pensando que el caso se resolvía de manera tan fácil y sencilla, pero no. Resultó que una microondas había sido entregada en esta caja a un anciano que ya tenía nietos en la escuela. La caja, por supuesto, la llevó a la basura. Si todo esto hubiera ocurrido en una gran ciudad, las posibilidades de encontrar a la persona que recogió la caja habrían sido mínimas. Pero era un pequeño pueblo en las afueras, y aquí la suerte estaba esperando al investigador. Una anciana, cuyas ventanas daban al basurero, dijo que había visto perfectamente quién había recogido esa caja. Incluso estaba planeando en llevarla yo misma. Una caja así me habría sido útil.
pero mientras me vestía, vi que un joven ya la había tomado y la arrastraba hacia algún lugar. ¿Y quién era ese joven?, preguntó el investigador con cautela. ¿Lo conoces? ¿Cómo no lo voy a conocer? Todos aquí lo conocen. Es un auténtico, bribón. No es una persona decente en absoluto. Vive en ese lugar remoto allí. No sé su apellido, pero lo llaman Guille, abreviatura de Guillermo. Su casa está allá, lejos de todas las demás. La heredó de su abuela, una buena mujer llamada Beatriz. La anciana, por lo que parecía, habría estado encantada de contar toda la biografía tanto de la abuela como de sus hijos y nietos, pero al investigador no le interesaba mucho eso. Se apresuró a la casa de este Guillermo, y allí surgió un cuadro terrible. Resultó que hace un año, Guillermo había conocido a Sandra en la ciudad, una chica que había venido a estudiar desde un país vecino. Se había inscrito en la universidad, pero no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios porque conoció a este Guille. Se hicieron amigos, se enamoraron y ella creyó sus historias sobre la vida feliz que le proporcionaría. Y pronto aceptó renunciar a todo y acompañarlo a su pueblo natal. Tengo una hermosa casa allá, un gran terreno. Serás la dueña. ¿Para qué necesitas la educación? Viviremos, nos ocuparemos de la granja. Puedes estudiar por correspondencia si es necesario. No es un problema en nuestra época. La persuadió a la chica, que había perdido la cabeza de amor. Así que Sandra se encontró en este mismo pueblo, lejos de la civilización. La vida de cuento de hadas se convirtió en una película de terror. La casa resultó ser vieja y descuidada. No había rastro de ninguna granja. Y ella no se convirtió en la dueña, sino en la cautiva de una persona extremadamente cruel e inestable. Guillermo bebía, le levantaba la mano a la mujer. Ni siquiera el hecho de que pronto quedó embarazada pudo detenerlo. Al darse cuenta de que no podía vivir así, quiso irse, regresar a casa o de alguna manera instalarse en la ciudad por su cuenta. Pero él no la dejaba. Para asegurarse de que Sandra no se escapara, la encerró y quemó sus documentos en la estufa. Encontrándose en una situación desesperada, sin saber dónde buscar ayuda, la chica vivió como una prisionera. Nunca fue a ver a un médico. Eso estaba fuera de discusión. Guillermo no la dejaba ir a ningún lado ni le permitía comunicarse con los vecinos. La mayoría de los habitantes del pueblo ni siquiera sabían que alguien más además de él vivía en la casa de Guille. La única esperanza de Sandra era que cuando llegara el momento del parto, su pareja finalmente la llevaría al hospital. Después de todo, él debía de haber entendido que ella no podía dar a luz por sí sola. Allí, al menos tendría la oportunidad de comunicarse con personas y pedir ayuda. Resultó que Guille también sabía que en cuanto estuviera fuera de su vista, la chica lo denunciaría, así que no tenía intención de llamar a una ambulancia. Cuando Sandra comenzó a tener contracciones y le rogó que llamara a un médico o al menos a una mujer que pudiera ayudarla, él solo respondió: «Te las arreglarás. Las mujeres solían dar a luz en los campos, y aquí estás acostada en una cama, y no te pasará nada». «Me voy a morir, ¿no lo entiendes? Me siento muy mal, Guille, por favor», gimió la desafortunada mujer. «Solo ayúdame tú mismo». «¿Te has vuelto loca? ¿Qué puedo hacer yo?» «Mírame, ¿soy yo la comadrona? Apáñatelas como puedas, y no grites demasiado fuerte. De todos modos, aquí nadie te va a escuchar, y no tengo intención de escuchar tus gritos». Cerró la puerta de la habitación con llave y se fue, dejando a la mujer sola. Cuando regresó un par de horas después, no escuchó llantos. Solo había un débil gemido que provenía de la habitación cerrada. «Bueno, todo está bien. Debe de haber dado a luz», pensó. Al entrar en la habitación, Guille vio que las cosas estaban mucho peor. Sandra ya no estaba respirando, y el suelo estaba cubierto de sangre. No estaba seguro de que una persona pudiera sangrar tanto. Junto a la mujer estaba un bebé vivo. Mientras esperaba que la mujer diera a luz, Guillermo había logrado beber en algún lugar, y la vista que vio tampoco lo ayudó a concentrarse. Así que sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo, corrió hacia el vertedero, agarró una caja, envolvió al bebé en trapos en casa, lo metió en la caja y corrió hacia el río. ¿Qué más se supone que debo hacer con todo esto? Ella murió sola, ¿y ahora tengo que lidiar con el niño?
Eso es lo último que necesito. Al diablo con todo esto. Pensó en pánico. En ese momento, ni siquiera pensó en el hecho de que en casa había un cuerpo de mujer que sería mucho más difícil de deshacerse. Llevó a Sandra más cerca de la carretera por la noche, y nadie notó sus movimientos. E incluso si alguien lo hubiera notado, no le habrían prestado mucha atención. ¿Quién sabe en qué estaría metido ese borracho de Guille? El cuerpo de la mujer solo se encontró por la mañana. Lo llevaron a la morgue del hospital local. El criminal fue arrestado. Descubrieron el nombre y apellido de la chica que murió dando a luz a un hijo suyo. Resultó que sus padres la habían estado buscando durante mucho tiempo. Se les informó de la muerte de su hija y de inmediato se pusieron en marcha para llevar su cuerpo a casa y enterrarlo en la tumba familiar. ¿Cómo murió?, lloraba la madre desconsolada de la chica. Era tan joven y saludable. Lamentablemente cayó bajo la influencia de un sinvergüenza que ya está bajo arresto y será castigado por sus acciones. Dio a luz a su hijo sin ayuda y murió. ¿Y dónde está el niño? Queremos llevarlo con nosotros, dijo el padre de Sandra. Pero esto ya era un problema grave para Manuel e Isabel, quienes, durante los días de la investigación, se habían encariñado profundamente con el niño. Al escuchar que los padres de su madre querían llevarse al niño, se asustaron. No, por favor, no. No les digas dónde está el niño. Diles que está desaparecido, o cualquier otra cosa, rogó Isa. Sabes, ya hay demasiadas mentiras en esta historia, y creo que no deberíamos agregar más. Permíteme concertar una reunión con los padres de la chica. Puedes explicarles que el niño está contigo y que está bien. Ellos son los abuelos, no son personas adineradas. Además de la difunta, tienen otros hijos y posiblemente nietos, así que tal vez puedan llegar a un acuerdo. Isabel, al enterarse de la historia de la mujer que dio a luz a su hijo, lloró larga y amargamente. No pudo quitarse de la cabeza cuánto había sufrido esa pobre mujer. La historia de la pobre Sandra le recordó su propia vida infeliz con su primer esposo. Una vez pensó que no podía haber historias más trágicas que la suya. Resulta que las cosas pueden ser mucho peores. Se imaginó el tormento de la pobre mujer que tuvo que pasar por su embarazo completamente sola. Cómo rogaba a Dios por protección para su hijo. Cómo pedía ayuda a su madre, que lamentablemente estaba muy lejos. Sandra, querida, susurró Isa, mirando al cielo. Te juro que haré todo por nuestro hijo. Donde estás ahora, probablemente ves lo bien que está él, y siempre estará bien. Y perdóname por no haberle hablado de ti. Él todavía es pequeño. Esas historias no son para él. Cuando crezca sabrá todo. Y siempre te recordará y te amará. Roga por nosotros, Sandra. Sé que estás con él ahora. No pude calmarme durante mucho tiempo, pensando constantemente en la joven fallecida, en sus padres, que ahora están sufriendo tanto como yo, imaginando los últimos momentos de su hija. Isabel y Manuel dieron la bienvenida a sus nuevos parientes a su hogar, permitiéndoles ver a su nieto y las condiciones de vida que habían proporcionado. Isa trató de explicar cuánto había sufrido por no poder tener un hijo. Habló de su primer hijo y suplicó entre lágrimas que dejaran a Santiago con ella. Moriré sin él, ¿entienden? Sé que es su carne y sangre, pero también es mío. Por favor, no nos separen. Él también me ha llegado a querer. No puede estar sin mí. Les prometo que haré todo lo posible para que sea feliz y para asegurarme de que no los olvide. Bueno, entonces, suspiró el padre de Sandra con pesadez. Vemos que él está bien contigo. Claramente no podemos proporcionar tales condiciones. Lo dejaremos contigo, pero con la condición de que no obstaculices nuestra comunicación con nuestro nieto. Todavía queremos saber cómo está viviendo, cómo está creciendo, y si alguna vez tiene problemas contigo, lo llevaremos. Por supuesto, serán nuestros huéspedes más queridos, nuestros parientes más cercanos. Vengan con los niños en cualquier momento. Santiago los reconocerá como sus abuelos. Solo no nos separen, por favor, suplicó Isa. Y así lo decidieron. Isabel y Manuel adoptaron a Santiago. Sus abuelos biológicos regresaron a su tierra natal, pero la conexión no se rompió. Gracias a las crecientes oportunidades de comunicación, los abuelos pudieron observar la vida de su nieto a través de videollamadas e incluso hablar con él. Resultó ser un niño muy capaz, caminando y hablando mucho antes de que sus compañeros. Incluso comenzó a aprender el idioma natal de sus abuelos.
Los visitaron un par de veces para ver a su nieto. Los conocía como su propia familia, pero todavía era demasiado joven para entender la verdadera naturaleza de su relación con él y sus padres. No le interesaba, e Isa no quería cargarlo con eso. ¿Qué sucedería más adelante? Preocupaba un poco a Isa, pero decidió no pensar en eso. Tal vez algún día descubriría todo, pero eso podía esperar. Por ahora, ¿por qué no ser feliz? Después de todo, era realmente feliz, con una madre de su querido hijo. Cuando Santiago cumplió 7 años, sus padres decidieron visitar a sus abuelos en la tierra natal de Sandra. Creo que algún día tendremos que contarle a Santiago sobre su madre biológica, dijo Manuel a su esposa, y al ver su cambio de expresión, agregó: cuando crezca, por supuesto, no te preocupes. Bueno, sí, tal vez cuando crezca. No sé si debemos contarle toda la historia en detalle. Tendríamos que hablar de su padre entonces. Por cierto, ¿dónde está ahora? Espero que no aparezca. No creo que quiera encontrarlo, y no creo que le agrade conocernos. No te preocupes por eso, la tranquilizó su esposo. Pronto, Isa descubrió que preocuparse por eso sería un crimen. Justo cuando estaban visitando a los parientes de Santiago, Isa descubrió que pronto tendría otro hijo. Parecía un verdadero milagro, porque ambos habían perdido la esperanza. Habían aceptado que solo serían padres de un hijo. De repente... Ya ves, Isa, te dije que esto sucedería algún día. Se alegró Manuel. Isa respondió: tal vez sea nuestra recompensa por aceptar a Santiago. Nos trajo la felicidad, sin duda. Ya me había resignado a ello, y creo que esta vez todo saldrá bien. Su feliz esposo se dio cuenta de que ahora debía ser especialmente cuidadoso con Isa. Así que, cuando regresaron de su visita, Manuel no le contó a su esposa sobre las 2 cartas que había recibido de una persona desconocida que pedía una suma considerable de dinero a cambio de su silencio. No pienses que puedes hacer pasar al hijo de otra persona como propio durante toda tu vida. Ya es lo suficientemente mayor como para saber quién es, de dónde vino y que quisieron ahogarlo como a un cachorro. No creo que al chico le guste, pero los amigos y vecinos lo disfrutarán mucho y proporcionará un excelente tema para el chisme. Los amigos de Santiago también estarán encantados, ya que se está convirtiendo en un fastidio. Además, es muy posible que el padre biológico quiera reclamar a su hijo. Eso es lo que hacen los padres. Las palabras aborrecibles cayeron en el alma del hombre como piedras. No cabía duda de quién era el autor de esta carta. Pero, ¿qué debía hacer a continuación? Por supuesto, no tenía la intención de dar dinero a nadie. No porque no pudiera permitírselo. Pagaría cualquier precio por la vida tranquila de su familia. Pero es bien sabido que no se puede negociar con chantajistas. Viendo la vulnerabilidad de su víctima, comenzarían a exigir más y más. Y al final, revelarían su conocimiento. Pero, ¿cómo debía proceder entonces? ¿Y dónde estaba este padre biológico? Para averiguarlo, Manuel se dirigió en secreto a su suegro. Señor Hidalgo se oscureció mientras escuchaba a su yerno. Bueno, sabía que no sería tan fácil. Lo liberaron un poco antes. Está enfermo. Ese rata. ¿Y qué se puede hacer al respecto? No se le puede procesar por esto. Ni siquiera está amenazando tu vida. Y no está claro si realmente tiene la intención de llevar a cabo la amenaza. En cualquier caso, una investigación lo hará todo público. Atrapar al bribón y darle una paliza no lo detendrá. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Pagarle? ¿Permitir que venga constantemente por dinero hasta que esté completamente satisfecho? Preguntó Manuel desesperado. No, por supuesto. Esa no es una opción. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Permitirle que revele todo? ¿Que deshonre al niño? Isa está embarazada, ¿ya sabes? ¿Qué tal si te mudas? Han estado planeándolo desde hace un tiempo, ¿verdad? ¿Te invitaron a un lugar? Sí, nos invitaron, pero pensamos en hacerlo un poco más tarde. Y no es tan sencillo. No te mudas en un día. Necesitas vender el apartamento, preparar los documentos. Habrá mucho que ocuparse. Y es humillante, huir del chantajista y el extorsionista. Todo el tiempo hemos estado tratando de escapar de nuestro pasado, tanto entonces como ahora. Pero entonces, ¿qué? No nos fuimos lejos. ¿Y ahora? Estoy de acuerdo contigo. Pero si no hay otros medios para protegernos, ¿qué hacemos? Traumatizando al niño que está por nacer. No te preocupes demasiado por reunir documentos y todo lo demás.
Ayudaré con eso. Pero en cuanto a protegerse de él, lo siento, nadie puede ayudarles con eso. Así que hagan una elección. O cuentan todo a Santiago hoy, o a quien más crean necesario. O... no. Contarle ahora no es una opción. Piensen ustedes mismos. Solo tiene 7 años. ¿Cómo pueden explicárselo a un niño ahora? Especialmente cuando Isa está a punto de dar a luz. Saldrá que el segundo niño es biológico y él no lo es. Tendremos que esperar. Me da pena Santiago. Es tan vulnerable. Ustedes mismos son los culpables de eso. Así es como lo han criado. Son demasiado protectores con él, resguardándolo de la vida. Pero esa es otra pregunta. Y por ahora no hay nada más que hacer. Prepárense y váyanse. Ayudaré en todo lo que pueda. ¿Y si nos encuentra allí? ¿Allí? ¿Es un detective o un espía? No encontrará nada allí. Es extraño que lo haya averiguado esta vez. Y no escribirá sobre tu hijo adoptivo en los periódicos o en la radio cuando se muden. Simplemente cortarán todos los lazos. Oh, Manuel, es una lástima que tú e Isa no se conocieran antes de todas estas historias o su primer matrimonio. Entonces Santiago se habría ahogado en el río. No, todo parece haber estado bien, hasta que este bribón fue liberado. Y con esto, espero que podamos manejarlo. Manuel llegó a casa tarde, cuando Isa ya había acostado a su hijo. Cuando le preguntó la razón de su regreso tardío, inicialmente decidió contar la verdad. Después de todo, eventualmente tendría que decírselo, pero comenzó con el punto principal. Hoy me reuní con tu padre. Tuvimos una conversación, pero aquí está la cosa. Belle, tendremos que mudarnos a la capital pronto, y no a cualquier lugar, sino a la capital. Dijo alegremente, como si estuviera dando noticias alegres. Su esposa captó su tono, aunque estaba sorprendida. ¿Finalmente te has decidido? ¿Es este el momento adecuado, Manu? Después de todo... Señaló su vientre. Bueno, ¿crees que no hay hospitales maternos allí? Trabajaré en uno de ellos, no en el peor. Te aceptarán allí. No te preocupes. Manuel realmente no quería contarle la verdad a Isa. Tenía miedo de preocuparla y asustarla. Decidiendo mantener todo oculto, pintó un cuadro inspirador de las ventajas de vivir en la capital. Santiago irá a una buena escuela allí. El nivel de educación es mucho más alto. Y lo necesita. Puedes ver por ti misma que tiene habilidades por encima del promedio. Y el segundo hijo tendrá las mismas oportunidades. Y podrás encontrar trabajo cuando el menor vaya a la guardería. Espera, Manu. Estás hablándome como si me estuviera resistiendo con todas mis fuerzas. No voy a negarme. Pero, ¿por qué fuiste a ver a papá? Eso es de lo que hablé con él. Entiendes, no tenemos tiempo que perder y no podemos hacerlo sin su ayuda. Él fue comprensivo y dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance. Necesitamos irnos sin demora, así que tendremos que darle un poder notarial. Comenzó a explicar Manuel, y de repente Isa preguntó. Escucha, ¿por qué tanta prisa? Es como si estuviéramos huyendo de alguien. Es extraño, ¿verdad? ¿De qué estás hablando?, exclamó su esposo. Te dije, me llamaron para trabajar. ¿Crees que una maternidad en la capital me esperará? Cualquiera estaría encantado de trabajar allí. ¿Y qué no hay otros médicos decentes además de ti?, preguntó Isa escépticamente. ¿Dudas de eso?, preguntó su esposo ofendido. Dudo de que me estés diciendo toda la verdad. Parece que tienes algo más en mente, confesó ella. Bueno, ahí tienes, pensó Manuel con tristeza. Parece que las mujeres embarazadas realmente desarrollan algún tipo de habilidades extrasensoriales. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Seguir mintiendo o decir la verdad? Parecía mal de cualquier manera. Las mentiras parecían buenas y confiables, pero eran mentiras. Él mismo no sabía qué maternidad lo contrataría, y si lo contratarían en absoluto. ¿Y dónde vivirían justo después de llegar? Había demasiadas preguntas para él, pero tenía que intentar convencer a su esposa de algo. Bueno, Isa, ¿no quieres empezar de nuevo?, dijo, casi suplicante. ¿Qué hay de malo con nuestra vida hoy? Estoy perfectamente feliz con ella. No, mudarse a la capital es un sueño para todos, pero no así, de la nada. ¿Estás seguro de que llegaremos y tendremos un departamento de inmediato? No, ella realmente lee mis pensamientos. Pensó con fastidio y dijo decididamente. No estoy seguro. No estoy seguro de muchas cosas. Y realmente me gusta nuestra vida actual.
No la cambiaría por nada, pero tengo miedo de que alguien la arruine. Por eso insisto en mudarnos. No hay otra opción. Hablamos de esto con tu papá hoy. ¿De qué estás hablando?, preguntó su esposa, volviéndose inmediatamente más seria. ¿Es en serio? Sí, Isa. Manuel suspiró profundamente. Sacó una carta de su bolsillo y la puso frente a ella. Isa tomó la hoja y comenzó a leer. Cuando terminó, levantó sus ojos serios y secos hacia su esposo. Entonces, ¿por qué tuviste que inventar la oferta de trabajo? ¿Hablaste de esto con papá? ¿Sabe él todo ahora? Sí, sobre eso. Y él mismo sugirió esta opción, como la única posible. Estoy de acuerdo con él, y no creo que haya grandes problemas. Venderemos este apartamento, alquilaremos un lugar allí por ahora, y luego ya veremos. Está bien que me hayas contado todo. Isabel sonrió con ánimo. Habría sido malo si hubiéramos venido y luego resultara que nadie nos esperaba. Así que al menos vendremos con los ojos abiertos. Empecemos a prepararnos entonces. Comenzaremos mañana. Todo salió mejor de lo que esperaban. Manuel encontró trabajo en las afueras, lo cual era mucho más preferible para criar a los niños. El hospital local tenía una sala de maternidad y lo contrataron con entusiasmo como neonatólogo. Tampoco debería haber habido problemas con la vivienda. Les proporcionaron de inmediato un alojamiento oficial y les aseguraron de que podrían comprar un lugar si así lo deseaban en un futuro cercano. Manuel redactó un poder notarial a su suegro, permitiéndole administrar sus propiedades. El señor Hidalgo les aseguró que haría todo lo posible para vender el apartamento y sus pertenencias al mejor precio. Es una pena que se vayan. No nos veremos tan seguido, pero vendremos con la madre de Isa para ver al nieto más joven. Los padres de Manuel estaban realmente preocupados y no entendían del todo la prisa por mudarse. No entraron en todos los detalles, pero naturalmente prometieron ayudar y apoyar, principalmente financieramente. Eran personas acomodadas. Creo que no necesitaremos eso. El dinero está lejos de ser lo más importante en esta situación, dijo Isabel a su esposo. Estoy muy feliz de que nos vayamos, y finalmente todos los temores quedarán atrás. Nuestros hijos deben crecer en un entorno tranquilo. Le diremos la verdad a Santiago, pero solo cuando decidamos que sea necesario, decidió Manuel. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.